Ya, perfecto. Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bien, profesor. Buenas Buenas noches, Buenas noches, noches. profesor. un gusto Buenas conocerlos, noches. chiquillos. Estamos iniciando acá este ramo electivo de nuestro magíster de docencia en educación superior. Muy bien que hayan elegido este electivo, un muy buen ramo que nos va a llenar de muchas cosas importantes para nuestro proceso profesional. Eh, para iniciar me gustaría presentarme, mi nombre es Baltasar González, soy trabajador social y estoy terminando mi magíster en docencia. Así que estoy súper motivado de poder trabajar con ustedes y poder comentarles muchas cosas muy interesantes. Me gustaría también que ustedes pudieran presentarse algo bien corto. Esta clase no dura mucho, por lo tanto necesitamos que ustedes sean lo más breves posible. Me gustaría que dijeran su nombre y la profesión a la cual se dedican. Partamos con Elsa. Me gustaría conocerte a ti. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elsa Vera, soy de profesión enfermera. Me dedico al área clínica y soy enfermera coordinadora actualmente de mi servicio, pero evidentemente que estoy trabajando en esta especialización en docencia y la verdad es que me interesó bastante su clase, profesor, por el tema, así es que decidí tomarlo como un lectivo. Perfecto, Contenta y llena de expectativas con respecto a su asignatura. perfecto. Muchas gracias, Elsa. Seguimos con Héctor, por favor. Bueno, mi nombre es Héctor Cortés, de profesión soy constructor civil y tomé el electivo porque me llamó mucho la atención la inclusión social y por todo, por lo que se está viviendo ahí en el país. Ya, Por eso. supuesto. Muchas gracias, Héctor. Seguimos con Bárbara por acá. Hola, buenas noches. Mi nombre es Bárbara y soy educadora de párvulos, actualmente trabajando en un colegio. Muchas gracias, Bárbara. Tenemos también a María Paz, por ahí. Estará con nosotros en la clase. Parece Sí, que... hola, buenas noches, es que estaba activando el micrófono. Ah, perfecto. María Paz Ibáñez, soy abogada y trabajo actualmente extinguiendo la deuda del CAE. Ah, perfecto. Wow. Buenísimo. Qué buenísimo. Bueno, chicos, fue una breve presentación. Me gustaría conocerlos más, pero en el periodo del año vamos a ir conociéndonos mucho más. De eso estoy seguro. Bueno, les comento a lo que venimos hoy día, una clase bastante introductoria con respecto a un tema que se está viviendo en Chile, un tema que se está discutiendo bastante. Eh, también tenemos a Eduardo. Eduardo, disculpa. Muy buenas noches. Me gustaría que te puedas presentar. La dinámica consiste en... Profesor, buenas Nos- noches, profesor. Buenas noches, Eduardo. Bueno, yo soy actor de oficio y además soy docente. Tengo doble militancia y tengo asignaturas diversas que están enfocadas a diversas profesiones y el tema de la inclusión social es algo que efectivamente me interesa. Tengo una curiosidad tremenda por esta asignatura. Así que agradecido por la invitación y por su presencia, profesor. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Tener acá un actor también hace que la clase sea un poco más lúdica. Necesitamos eso. Empezamos entonces, chicos. Les voy a comentar, como les dije, una clase introductoria. Vamos a hablar sobre la exclusión social y pobreza. Vamos a comentar algunas perspectivas teóricas bastante introductorias, como dije, en el ramo que estamos acá discutiendo de exclusión social y pobreza. Vamos a seguir. La próxima está un poquito pegado a este PPT. Bueno, en esta clase se presentará una aproximación teórica sobre los conceptos de pobreza y exclusión, rescatando su carácter multidimensional y estructural, haciendo énfasis en la necesidad de comprender estos fenómenos más allá de una mirada economicista, que hemos visto la pobreza conceptualizada siempre desde ese enfoque, ¿ya? Vamos a seguir. Y necesito saber de los que están acá, ¿quién me podría decir qué entiende por pobreza? Si alguno se anima a poder comentarme qué entiende por pobreza. ¿Aló? Podríamos Eh, decir que una condición, ya sea de recursos materiales y también podría ser de recursos de saberes. Bien, sí. Una mirada bastante clásica de lo que nosotros conocemos por pobreza. También escuché a Elsa. Elsa, ¿usted tiene una visión sobre esto? sí, sí, pero también muy parecida a la de Eduardo.
como una falta de recursos, una limitante tal vez educacional, Ujú. es lo que entiendo yo, ¿Sí? eso. La verdad no estamos muy alejados del concepto de pobreza, lo que ustedes me están comentando. ¿Alguien más que pudiera comentar sobre qué puede ser pobreza o qué entiende por pobreza? Bárbara, María Paz, Héctor. Sí, yo tomo la palabra, profe, y para mí el significado de pobreza tiene relación con carencias carencias materiales más que culturales, Ujú. por el tema económico que uno siempre le da a la visión de pobreza, que es como la falta de, no sé, Claro. de lo material que te dignifica como para salir de la categoría de pobre. Exacto. Entonces entendemos en términos generales que la pobreza es una condición, ¿ya? Una condición de una persona eh, con respecto a carencias económicas, me nombraron acá, con respecto a carencias educacionales. Eh, Vamos construyendo de a poquito lo que puede ser pobreza, ¿ya? Física Eh, igual. Mire, hoy en día hay una conceptualización en trabajo constante. Todos los años se está trabajando sobre el concepto de pobreza. Todavía no terminan de conceptualizar esta palabra porque la verdad que es bastante compleja, pero la vamos a construir y la vamos a leer más adelante en esta clase. Pero me importa saber qué opinan ustedes o qué saben un poco sobre esto. Siguiendo con lo mismo, ¿alguien de la clase entiende algo por exclusión social? ¿Han escuchado esta palabra? ¿Saben qué significa? ¿Alguien que pueda tomar la palabra? Yo me imagino que es quedar al margen de todo lo que son estructuras sociales, ¿Ya? no sé, pues acceso a la bancarización, acceso a la educación, acceso a la vivienda, etcétera. Por lo tanto, ¿alguien más que quisiera comentar con Sí, respecto a esto? puede ser las personas que le excluyen de participar dentro de la sociedad de la que formamos parte. Sí, también. Sí, Yo lo tienen asocio a la carencia de oportunidades. a la carencia de oportunidades, claro. La verdad que todos están súper bien con respecto a lo que es la pobreza y la exclusión social. Entendamos también que están muy relacionadas y muy vinculadas estos dos conceptos. Una persona que tiene una condición de pobreza, evidentemente puede tener porcentaje también de exclusión social, ¿ya? Lamentablemente van de la mano. Vamos a ver qué nos dice más adelante. Dice, en América Latina se configuran múltiples manifestaciones de pobreza y exclusión. Sus ciudades constituyen vitrinas de desigualdad social, de pobreza creciente, y son muestras del fracaso de las políticas de contención, inclusión e integración social, económica, política y cultural. Entonces, hablemos las palabras como son. La pobreza y la exclusión social son el fracaso del sistema como de garantía social. Si nosotros podemos observar en países que no existen altos niveles de pobreza, es porque el sistema de protección social que existe en esos países está realmente direccionado en sus políticas públicas a poder trabajar en base a la superación de la pobreza. Vamos a continuar con esto. Y quiero consultar a ustedes, quiero saber un poquito si es que han podido conocer casos de pobreza en Chile. Y me gustaría escuchar a cada uno de ustedes, porque en Chile, en el proceso político actual que estamos viviendo, se ha conversado mucho sobre este tema. Específicamente desde el periodo llamado de la estallido social o revuelta popular, o como se le quiera llamar, ¿ya? Me gustaría saber si que ustedes conocen casos evidentes de pobreza en Chile, que me lo pudieran comentar. Hay un tema de pobreza y de exclusión, sobre todo por este contexto que es muy necesario la conectividad y hay claramente sectores Claro, donde se manifiestan ciertas pobrezas y donde efectivamente las empresas están haciendo absolutamente una vista ciega un poco de llevar a cabo esa posibilidad. Y yo creo que exacto. ahí hay un ejemplo de pobreza y un poco de exclusión. Y te encuentro mucha razón, Eduardo, porque en el caso que tú expones, se pueden ver ambas situaciones, y es un tema que salió en la televisión hace poco y que también es de conocimiento público,
que ciertos sectores llamados sectores rojos, casi la mayoría ubicados en las periferias de Santiago, y me arriesgo también de decir las periferias de Chile, no cuentan con la posibilidad de tener conectividad a Internet. Entonces, en una situación de pandemia ahora, donde todos los estudiantes tienen que estar conectados para poder tener educación, que es un derecho, no cuenta con esta accesibilidad al Internet. Por lo tanto, es un tema de ultra exclusión social. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro de exclusión social y te felicito, Eduardo, por tener esa claridad y esa conciencia con respecto a lo que está pasando. Me gustaría escuchar a otros de los compañeros, si es que conocen a otro caso de pobreza en Chile o un ejemplo de exclusión social en Chile también. Ambos me sirven. Profesor, yo no sé si esto realmente caerá dentro de lo que significa exclusión social, pero a mí me pasa de manera bastante habitual con pacientes añosos o pacientes, por ejemplo, alcohólicos, en situación de calle, que efectivamente hay una exclusión de todos los sistemas familiares. Ya son pacientes que llegan a hospitalizarse y que después no tengo dónde mandarlos de alta. Entonces tengo que esperar que el sistema social en el fondo se haga cargo, ya sea en una casa acogida, en alguna sala de hospitalización, y eso puede significar 8 meses, 1 año, 2 años. Entonces tengo hospitalizados pacientes que en realidad ya no requieren la hospitalización y que se quedan en una pseudo hospedería en una cama de hospital. Mira, es muy complejo el caso que tú estás comentando, pero claro, y tiene mucho que ver en el contexto de la pobreza. El contexto de la pobreza es bastante, se habla de la vulnerabilidad. Hace unos años atrás, me arriesgo a decir como hace 5 años, desde el enfoque del trabajo social y la sociología, se está hablando no de pobreza desde la protección social, se está hablando de la vulnerabilidad. Porque podemos ver que quizás esa persona es vulnerable aspectos familiares, en su vinculación con su familia, en temas de habitabilidad, en temas de vivienda. Entonces nos encontramos con una serie de hechos complejos que se dan en el contexto de la pobreza. Entonces, un ejemplo claro es las personas que tú me estás comentando y que no deben ser pocas. Si lo vemos a nivel nacional, un tiempo estuve trabajando con personas en situación calle y pasaban circulando constantemente por diferentes programas, que es súper complicado explicarlo porque son programas que los ejecutan privados, no lo ejecuta el Estado, ¿ya? Al ejecutarlo el privado, ellos ponen sus propias reglas y personas que necesitan, por ejemplo, una intervención de 1 año de trabajo con ellos para poder lograr resultados esperados o resultados positivos, los terminan egresando después de 2 meses. Entonces son personas que van constantemente girando en un sistema social que no se hace cargo de ellos. Sí creo que el sistema de salud se hace bastante cargo de más cosas de las que debería hacerse cargo. Y eso es un tema que podemos discutir en otra clase. Pero muy bien, Elsa, muy bien ejemplo de que tú me estás dando en este momento. ¿Alguien más que pudiera darnos algún caso de pobreza en Chile o de exclusión social? Yo, profesor, actualmente estoy trabajando en un colegio, como tú dices, con un índice muy alto de vulnerabilidad y claro, tengo chicos que no tienen acceso a computadores, a internet, y entonces como tú mismo mencionas, lo básico de la educación no se está logrando en muchos sectores y hay muchos niños que no tienen acceso a tener una educación en este momento online. Es muy complejo. Sí, es verdad, es un temazo, es un tema que Chile se tiene que hacer cargo. Yo creo que Chile tiene la capacidad de poder cubrir esos temas. Para ser súper sincero, las empresas que están a cargo del Internet en Chile comentan que no ponen Internet ahí porque es peligroso, ¿ya? En la experiencia de trabajar en calle, en trabajar en los barrios populares, les puedo comentar que el 98% o el 99% son personas trabajadoras, ¿ya? Por lo tanto, también entramos en un tema de, además de exclusión social, de discriminación, totalmente. O sea, por vivir en tal sector, no puedo conectarme a Internet. Y esas son las palabras que tenemos que decir. No podemos tener ojos cerrados a una situación que es evidente, ¿ya? La pobreza, les comento, queridos estudiantes,
es un concepto hoy en día tratado desde un enfoque multidimensional. ¿A qué me refiero con esto? La pobreza no tiene solamente una causal en su concepción. Uno es pobre por muchas cosas. Por eso es muy atingente hoy en día trabajar con el concepto de vulnerabilidad. Porque la pobreza es eso, es estar vulnerable en un conjunto de cosas que no te imaginas. Algunas personas que son espirituales, que hay una cultura espiritual en Oriente, en Asia, en la cultura andina, podrían decirte que el ciudadano occidental es pobre espiritualmente. Entonces también da para eso, ¿por qué no? La pobreza es un concepto que se puede trabajar en muchos ejes. Pero vamos a seguir, a ver si podemos profundizar un poco. Dice, la pobreza suele ser asociada a personas que carecen de recursos económicos o que los tienen de manera insuficiente. Y en sus aproximaciones se utilizan parámetros de medición vinculados al mundo de la producción y el consumo de bienes materiales. Esto escrito por García, 2017. Después, al final les voy a presentar una revista que se la voy a dejar a ustedes como lectura. Ahí podrán conocer a García, que habla de esta concepción que tenemos de la pobreza, ¿ya? Una concepción bastante tecnicista, tecnócrata. ¿Alguien ha escuchado la palabra tecnócrata? ¿Saben lo que podría significar? Sí, claro. A ver si me puede comentar un poquito. En realidad aplicamos la palabra tecnócrata a todos aquellos que en el fondo tienen una visión de la vida dentro de lo que significa solo parámetros Técnico, claro. no sé, absolutamente técnicos, Por ejemplo, con poca visión de lo social, poco énfasis en lo social, poca sensibilidad social. Y claro, y es bastante complicado porque los tecnócratas, la verdad que están más en el área financiera, en área más monetarista. Y se han hecho cargo los tecnócratas de gobiernos. O sea, hay muchos gobiernos que están administrados por estas personas y que son de visiones mucho más técnicas. Y por eso conceptualizan la pobreza de esta manera, ¿ya? Y no como yo les comenté hace un momento, incluso desde una visión espiritual. Uno puede ser pobre en una cantidad de cosas increíbles, ¿ya? Pero García lo explica acá, desde mi punto de vista, desde como para que entendamos cómo todos nosotros observamos la pobreza. Dice, suele ser asociada a personas que carecen de recursos económicos o los que tienen de manera insuficiente. Les digo de inmediato que esta no es la visión que tenemos que tener. Esta es la visión clásica o tradicional de lo que nosotros entendemos que es pobreza. Ahora, estamos en el 2021 y la cantidad de literatura que podemos encontrar sobre pobreza es tremenda. Vamos a seguir avanzando. Esta perspectiva funcional al sistema genera intervenciones, diagnósticos, mediciones y diseños de políticas públicas que no afectarán realmente las estructuras económicas, que están determinando la inserción precaria de sectores de la población. Es decir, la pobreza genera un escenario en donde los gobiernos y donde los estados generan una cantidad de intervenciones, diagnósticos y de diseño de políticas públicas. ¿Ya? Hay todo un negocio, hay todo un mercado funcionando para la pobreza. Ahora, si yo le pregunto sinceramente a ustedes, ¿estamos trabajando la pobreza bien? No. ¿Por qué no? Mira, un ejemplo ahí, de hecho, de las láminas anteriores venía recordando 3 casos, ya en la anterior donde sale García, en ese mismo, ahí dice carecen de recursos económicos o los que tienen de manera insuficiente. Me llevó al ejemplo o a la vivencia que está viviendo Coyahuasi en el norte, extrae el mineral de la zona y los pueblos que ni siquiera tenían computador o internet, ellos le están instalando. Claro. Son una empresa privada, ¿cierto? Si la pobreza se tiene que atacar a nivel país, a nivel del Estado, te tengo un ejemplo, no sé si apareció en la televisión, que los niños en Vicuña, yo soy de La Serena, soy el Valle del que es mi tierra, entonces tienen que subir el cerro para poder agarrar señal y poder conectarse en internet.
pero los turistas que van a los hoteles para ver la ruta de la estrella, ellos se conectan al Wi-Fi sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, no es un tema de que no se pueda, lo que pasa es que no lo hacen. Claro. Entonces, es un tema, es como doble cara. O sea, se puede, pero no se quiere, y en el otro lado, se puede y se quiere hacer. Claro, una empresa privada tiene más recursos, llega a lugares inhóspitos ahí en el norte, que yo trabajé en Coyahuasi. Entonces, yo, la vez que fui, habían pueblos que los niños, se puede decir, con los mocos colgando, jugando con una pelota de trapo, y ahora le cambió totalmente la vida. O sea, tienen internet, tienen computador, o sea, están comunicados. Entonces, ellos pudieron, hicieron el esfuerzo. Entonces, como es un tema a nivel país, no lo quisieron hacer. Y es tal cual como tú dices, Héctor. Y bueno, ahí vemos un tema que se genera una necesidad. El contexto social genera una necesidad. En este momento es el Internet, por poner un ejemplo. Entonces, personas que antes no eran pobres en ese tipo de cosas, ahora son pobres, ¿ya? Si es que utilizamos el concepto anterior, ¿ya? Con respecto a esta lámina, evidentemente no estamos trabajando en la superación de la pobreza, pero sí estamos generando un escenario de intervención que desde un punto de vista súper pragmático no está funcionando, ¿ya? Sigamos, tíos, para que podamos avanzar, nos queda poquito esta clase. Es súper interesante hablar de estos temas, por eso se nos pasa el tiempo. Dice, una lectura ingenua, y creo que esta parte les quede súper grabado, una lectura ingenua de la pobreza y la exclusión, que no lea a las personas en su potencia, ni lee las condiciones de sometimiento que perpetúan la desigualdad en las dotaciones iniciales, que impiden, como lo señala Amartya Sen en el año 2000, la potenciación de sus capacidades. ¿Qué nos quiere decir con esto? Algo súper simpático. Acá todas las personas tienen las mismas condiciones y las mismas capacidades desde su concepción inicial. ¿Qué sucede? Que personas que nacen en cierto sector o que no tienen ingreso económico o adquisitivo, como otros, tienden a tener, lamentablemente, un desarrollo mucho menor en comparación a las personas que cuentan con esa garantía. Por eso, no leamos la pobreza como lo leímos anteriormente. Leamos la pobreza como una situación en donde una persona no tiene las oportunidades necesarias para poder desarrollar sus capacidades, ¿ya? Porque como dice acá, dotaciones iniciales. Si yo les pregunto, una guagüita que nace en Bajos de Mena, ¿tiene menos capacidades que nace en Las Condes? Les pregunto eso. Si no está estimulada correctamente, No. claro que va a tener menos capacidad. Exactamente. Si nosotros, por ejemplo, a esa guagüita, es muy buena tu percepción, muy buena. Si nosotros tenemos una guagüita que es estimulada cognitivamente, desde su inicio, y a otra guagüita que no es estimulada cognitivamente desde su inicio, evidentemente vamos a tener dos situaciones muy complicadas y diferentes, ¿ya? Y la pobreza habla de eso, de la inclusión, y cómo gente queda excluida por este tipo de distribución social que tenemos lamentablemente en la actualidad. Vamos a avanzar. Sí, Perdón, hay algunos factores perinatales también que influyen, desde antes del nacimiento, que tienen que ver con consumo de tabaco, consumo de drogas por parte de la madre, desnutrición materno-fetal, que también son factores asociados. De todas maneras, y como dice, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, dice desde su investigación personal y desde la creación de sus propios contenidos, él crea una palabra que se llama neurosis, no sé si la habrán escuchado. Y la neurosis en el periodo de gestación corresponde a la adaptación social que ya tiene el feto al interior de la mamá. Entonces, si el feto en este momento está conviviendo en un entorno social internamente de drogadicción o de cualquier tipo de situaciones que no tienen que ver con el embarazo integral, o su entorno está desarrollado en un ambiente de pobreza, de delincuencia, de narcotráfico o de violencia familiar, el bebé ya empieza a tener
lo que se llama neurosis y se empieza a nutrir de toda esta situación. Les voy a dejar material también más adelante para que puedan leer de lo que plantea Alejandro Jodorowsky, un gran chileno. Vamos a ir a la conclusión, chicos. Sé que ha estado bien buena esta clase, lo he encontrado bien motivado, estoy contento por eso. Y dice, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social se han hecho un fenómeno común. Su existencia se ha naturalizado, de manera que produce una suerte de opacidad que no deja ver causas y condiciones que la generan y mantienen generando indiferencia y rutinización y una especie de anestesia ética y social que lleva que ya no se presente una indignación ante la injusticia rampante que se evidencia en las ciudades, regiones y países. Y es lo que en este ramo vamos a aprender, a no naturalizar, a no ser indiferentes y a no hacer rutina de lo que sucede en nuestro entorno. Vamos a lograr que nosotros, como estudiantes de este directivo, podamos observar la realidad desde la conciencia. Así que les voy a pedir mucho compromiso de su parte. Sé que por algo eligieron este electivo. Así que eso, miren, les voy a dejar un regalito que es la revista en la cual me basé en una parte del contenido de esta presentación, que es Exclusión Social y Pobreza, Perspectivas Teóricas y Percepciones de Jóvenes Excluidos de la Ciudad de Medellín. Es súper interesante y muestra estadísticas de jóvenes desde los 16 años hasta los 25 años que participan en el tema de narcotráfico, en el tema del sicariado, en el tema de la milicia interna que existe en Colombia, y es súper fuerte. Me gustaría que lo puedan leer también, y les voy a dejar dos videitos, uno que es un cortometraje, no, son dos cortometrajes que ustedes van a poder ver, y me gustaría que la próxima clase me lo pudieran comentar y puedan hacer una reflexión de lo que pudieron observar. Chicos, para finalizar, me gustaría ver alguna percepción de ustedes, qué les pareció esta primera clase, que pudieran dar algún comentario, por favor. ¿Alguien levanta la manito? ¿Alguien por aquí? Sí, yo, perdón, no. sí. No, Eduardo, tú primero. Dale, Eduardo. Solo agradecer, y me parece que son súper necesarias tener este tipo de espacios donde uno puede claramente visibilizar, como bien en la clase tú también manifestabas, en cuanto hay un cierto acomodo o hay una cierta también como falta de empatía con respecto a una pobreza que efectivamente uno está viendo y que va claramente aumentando, tanto como de manera, al menos yo donde vivo, en lo visual, y uno se va encontrando con un gran número de personas que están optando también como por vivir en la calle, que es un tema no menor, y también está esta otra pobreza que está más oculta, que tiene que ver con aspectos culturales, que También. son, para mi gusto, súper importantes además, que está también sometido un poco como en este contexto del consumismo un poco, y que se está consumiendo más cosas que tienen que ver con el material, con lo material, y que claramente se abre un poquito esta brecha, y que es bastante como fuerte. Creo que no hay un freno, por lo tanto me parece súper adecuado esta asignatura como para abrir conciencia, y yo creo que hay que, claro, activar un poco y accionar con respecto a este tema, que es un temazo. Agradecido, profesor. No, agradeció también de despertar eso en ti, ese interés, pero vamos a ir avanzando mucho más y vamos a profundizar este tema. Muchas gracias, Eduardo. Elsa. Profesor, no, continuando un poco con lo que dice Eduardo, a mí me parece que efectivamente la pobreza en un país como el nuestro se esconde, se invisibiliza, no es necesaria y molesta un poco dentro del neoliberalismo, dentro de la tendencia social y económica que sigue este país. Entonces, a mí me parece que para mí es indispensable manejar algunos conceptos mínimos, Claro. porque me va a servir además para mi tema laboral. Yo Exacto. tengo muchos pacientes modestos y excluidos de todo tipo de sistemas, y yo creo que trabajo mucho, de hecho, con los asistentes sociales, y me parece que para mí va a resultar enriquecedor
el poder tener algunas ideas con respecto a los conceptos que ellos manejan con respecto a estos pacientes. Así es que es también muy agradecida. Qué rico escuchar. Necesario, Qué muy rico escuchar eso. necesario. Qué rico escuchar eso también. Muchas gracias. Héctor, coméntame también tus percepciones que tuviste de trabajar estas temáticas. Mira, mire, profesor, a mí me pareció interesante, me cambió la percepción de pobreza que tenía, Eso es bueno, que pobreza no es solamente el que tiene y el que no tiene, ¿ya? claro. Abarca mucho, mucho, y no, me pareció interesante y me gustó el tema, me gustó y me cambió, me abrió un poco esta primera clase la mentalidad de pobreza, como le decía, porque uno lo mira de otras perspectivas, ¿ya? Y me trajo muchos recuerdos, pero yo hice mucho tiempo atrás unos voluntariados en la Protectora de la Infancia en Puente Alto, y tuve la oportunidad de trabajar en la parte de los infantes, de niños de 0 meses hasta 3 años, ¿ya? Y ahí se ve mucho la exclusión social y los niños, que la pobreza y lo que tú decías, que no tienen alguien que lo motive o alguien que se preocupe de ellos, que eso también a la larga el crecimiento, cuando ellos van creciendo, lo lleva a un nivel de pobreza, pero no de pobreza de no tener, sino una pobreza de igualdad, ¿ya? Exacto. Así Héctor, que muy interesante. buenísimo, Héctor, muchas gracias también. María Paz, quería saber tus percepciones que tuviste de la clase, de conocer estas temáticas. Sí, bueno, lo aterrizo a mi profesión. ¿En qué me puede servir tener claro el concepto de pobreza? Y claramente es muy necesario porque simplificarlo solamente a lo material hace que, claro, digamos, sí, en verdad Chile no es un país pobre, Claro. porque porcentualmente no existe tanta pobreza material en comparación sobre todo a años anteriores, pero sí existe una pobreza en cuanto a la dignificación de personas y verlo desde ese punto de vista me suma en mi carrera entenderlo, porque ampliar el significado hace que uno diga, chuta, sí, po, hay varias gente que en realidad es pobre, Así es. que como decía em, la compañera Elsa, se invisibiliza porque no sirve. Así que agradecido, profe, de aclarar estos conceptos porque sirven para todas las profesiones, po. Sirve tener claro. Sí, sirve bastante. Claro, Y les quiero comentar, al que no se lo olvide, lo que dijo Eduardo, porque me quedó grabado. Tenemos que aumentar nuestro capital cultural y no tener una pobreza cultural. ¿Ya? Trabajar estas temáticas aumenta nuestro capital cultural, nos permiten entender mucho mejor nuestro entorno. Finalizamos con Bárbara, que también me gustaría saber su impresión con respecto a lo que conversamos. Me sumo a todo lo que han dicho los compañeros y agradecerte, profesor, por esta clase y siento que la educación es la herramienta fundamental para poder revertir la pobreza que hay en nuestro país y en Latinoamérica, en todo el mundo. Así es, específicamente en Latinoamérica, en nuestra región. Muchas gracias a todos los que están presentes en esta clase. Chicos, por favor, necesito que observen los 2 videos que les dejé y también puedan leer la revista. Son solamente 20 páginas, la pueden leer y la podemos compartir en la próxima clase. Estoy súper contento de habernos conocido en esta primera sesión y ya se vendrá mucho más de esto, así que se viene con todo. Que tengan una excelente noche y descansen. Chau, chau. Igualmente, adiós. Chau, chau. Chao. Chao, profesor, compañeros. Igual, Buenas noches. adiós. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Dana.